Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Ya estamos listos para conversar la noche con un invitado especial. Hoy con alguien que conozco desde hace muchos años porque fuimos compañeros de colegio, pero además hace un buen tiempo viene trabajando con un grupo grande de personas por la dignificación de los jubilados del IPS. Este tema que es tan importante, pero que a veces no lo comprendemos muy bien, porque pareciera como que lo dejamos para otro momento o lo postergamos. Sin embargo, todos vamos a llegar, si tenemos suerte, a ser jubilados y necesitamos que nuestros derechos se reconozcan y se resguarden. Elvio Isidro Brun viene haciendo un trabajo hace muchos años en este tema, proviene de tareas en el mundo de la industria farmacéutica, muchos años, también ha estudiado académicamente técnicas de marketing y coaching, o sea, también conoce este mundo de los medios y de la comunicación. Pero hoy sobre todo hablaremos de qué va a pasar con nuestro querido IPS y cuál es el futuro de los jubilados y pensionados del IPS en Paraguay. Es un momento crítico, crucial. Pero primero, una breve semblanza de nuestro invitado y luego comenzamos a conversar la noche con él. Elvio Isidro Brun Ayala, paraguayo de 66 años, licenciado en marketing con formación en coaching y estudios de posgrado realizados tanto en Paraguay como en Brasil. Cuenta con más de 40 años de trayectoria en la industria farmacéutica, habiendo iniciado en niveles operativos hasta ocupar cargos gerenciales, directivos y de representación legal en empresas nacionales, regionales y multinacionales. Desarrolló su labor profesional en Paraguay, Brasil, Perú y Bolivia y representó a sus compañías en diversos países de América y Europa. Egresado del Colegio Cristo Rey, se define como católico, casado, padre de 3 hijos y abuelo de 4 nietos. Proviene de una familia trabajadora de 10 hermanos. Tras su jubilación, cofundó junto al Dr. Pedro Halley y otros compañeros la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay, movimiento social que nació el 11 de enero del 2023 en su propia casa, con el objetivo de luchar por una jubilación digna, suficiente y segura. En poco tiempo, la organización se convirtió en un referente nacional con presencia en 16 localidades del país. Elvio Brun se considera un luchador por la justicia social, con pensamiento analítico y crítico, influenciado por la formación jesuítica, al margen de ideologías políticas. Estimado Elvio Brun, bienvenido, un gusto compartir. Bueno, compañeros de Cristo Rey muchos años, así que nos conocemos y sobre todo muy interesado en esta actividad que tenés ahora. ¿Cómo estás, Elvio? Muy bien, muy buenas noches, Mario Aníbal. Realmente honrado y contento de poder estar aquí en Conversando la Noche contigo, con quien habíamos compartido durante 12 años en el colegio. Bueno, y ahora cada una de nuestras actividades. Te encontré muchas veces en la actividad farmacéutica, sobre todo. Ocupaste varios cargos gerenciales, inclusive en el exterior, en Paraguay. Toda tu carrera laboral estuvo en ese mundo, ¿no? Sí, señor. Así es, Mario. Yo me inicié en la industria farmacéutica desde los niveles más bajos, sí, hasta que luego fui progresando paulatinamente, llegando a otros niveles superiores, inclusive trabajando en el exterior, en el Brasil, en Perú, en Bolivia, en empresas nacionales, en empresas regionales y multinacionales. Claro, un largo camino laboral y a todos nos llega un momento de la jubilación, aunque cuesta a veces porque creemos que somos eternos, pero ¿te acogiste a los beneficios de la jubilación hace cuánto tiempo? Sí, señor, me he acogido al beneficio de la jubilización. Yo me jubilé temprano, yo me jubilé, sí, a los 55 años, volviendo ya del extranjero, ya tenía los requisitos para ser jubilado y entonces me jubilé a los 55 años, ahora tengo 66 años. Claro. El tema de la jubilación y el tema específicamente, como decía, de IPS, es un tema complejo, apasionante y bastante delicado que hay que tomar
acciones al respecto según lo que nosotros consideramos. Sí, porque es un tema que aparece mucho en los medios, a veces se generan confusiones, hemos hablado mucho con Pedro Aye, que tiene una larga lucha al respecto también. De hecho, en tu casa se forma esta Unión Nacional de Jubilados, ¿no? Sí, así mismo es, Mario Aníbal. El mentor de la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay es el doctor Pedro Aye. Así brevemente te comento. Sí, para tener un poco la historia. Sí, para tener un poco la historia. Él es el mentor que en un momento nos llama a 3 personas. Entonces nos juntamos en una cafetería y él nos comenta la situación, como visionario que es, nos comenta la situación de lo que puede llegar a pasar con el sistema provisional, con el sistema previsional de IPS. Bueno, después de esa reunión que tuvimos allí, las siguientes reuniones se han realizado en mi casa, tanto que la fundación, el acta de fundación del 11 de enero del 2023 se llega a hacer en mi casa. Ahí empieza lo que es la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay. Te comento, de 4 personas que iniciamos, 4 gatos locos decíamos nosotros, en realidad eran dos caballeros, el doctor Aye, que es el mentor, yo y otras 2 damas, llegamos a tener un éxito total, despertamos la conciencia en la gente y que en las últimas notas que hemos presentamos al IPS notas por el tema del aguinaldo con 14.000 firmas identificadas, identificadas con número de cédula de identidad, con el número telefónico, y en el Parlamento, cuando se hablaba sobre el tema de la ley de la superintendencia de jubilados, 17.000 firmas. O sea que nos sentimos contentos de haber empezado con 4 y bueno, y después ahora en realidad estamos representando a más de 80.000 jubilados de IPS y a las demás cajas también. Qué interesante esto, porque a veces se cree que en Paraguay la gente es apática y que en realidad nos cuesta movilizarnos y que no luchamos por nuestros derechos. Sin embargo, aquí sí se encontró un sistema en el cual ustedes pudieron convocar a una gran cantidad de gente y comenzaban a trabajar. A ver, ¿cuáles fueron los primeros tópicos que dijeron esto es lo que más le interesa al jubilado? Estas son las preocupaciones básicas. Bueno, te comento, muy importante. Las preocupaciones básicas y principales se referían ya de manera histórica y hasta ahora a lo que es la corrupción y la manera como se está manejando los fondos previsionales, los fondos jubilatorios del IPS. Que con mala administración, mala gestión, puede correr muchos riesgos. Entonces, eso era lo que nos llamaba y nos motivaba a todos, y con ese mensaje fuimos llegando casa por casa, un trabajo hormiga, explicándole que si nosotros no accionamos, en poco tiempo, cuando lleguemos al cajero, metemos nuestra tarjeta, no vamos a encontrar nada. Como está pasando con otras cajas. Lo que pasa con otras cajas, precisamente, de las 7 cajas que están, todas las cajas están quebradas técnicamente. Bueno, la municipal ya sabemos, y las otras también técnicamente quebradas. La única caja que realmente tiene, es la mayor caja y tiene solvencia suficiente en cuanto a los fondos jubilatorios, es el IPS. Claro, pero hay que cuidar justamente por eso mismo su proyección futura. Precisamente, por eso mismo hay que cuidar su proyección futura. ¿Qué pasa, Mario Aníbal? Que, acuérdate, son $2.500.000 que están en el sistema financiero que pertenecen a IPS. Aparte de eso están lo que son los bienes... Perdón, $2.500 millones. Perdón, $2.500 millones que están en el sistema financiero. Correcto. Aparte de eso están los bienes, las propiedades, y tenemos pendiente la deuda del Estado, que son $550 millones, y también tenemos pendiente $70 millones, que es del Ministerio de Salud, que está debiendo al IPS por el tema de la pandemia. Entonces, ¿cuál es el riesgo que se corre? Que como ese dinero está a un brazo de distancia,
de las autoridades, de todos los gobiernos que han pasado por ahí. Entonces, la tentación es grande para tocar esa caja jubilatoria. Sí. Y de hecho, en muchas situaciones ya se han tocado, inclusive con demandas muy bien formuladas por la Contraloría General del Estado, en el caso de la administración anterior, donde ha desaparecido cerca de 2 billones de guaraníes. Se hizo la demanda formal de la Contraloría y la Fiscalía después, bueno, desestima todo eso y dice que no hay daño patrimonial. Entonces, estas son las cosas que nos asustan, puesto que se puede tocar fácilmente, además de lo que existe en IPS, lo que son esas licitaciones amañadas, orientadas hacia los amigos de los amigotes, y que es pasaría a ser como una agencia de empleo de los políticos de turno. Claro. Hay repartijas entre los poderes económicos y los políticos de turno para que cada uno tenga su cuota de personal ahí dentro de IPS. Claro, ahí sumaste una serie de factores, ¿verdad? El tema de las compras, el tema de dónde colocar el dinero, el tema de las prebendas. O sea, son múltiples y a veces tenemos la tendencia, Elvio, a creer que IPS es solamente atención médica, es una parte del servicio. Está todo el tema de jubilados, pensionados, hay una cantidad de cosas que también atañen. Alguna vez, más de un presidente de directorio de IPS me dijo, pasa que nuestra carta orgánica luego tiene que modificarse, que nuestros estatutos, están ya desfasados en el tiempo. ¿En realidad ese es el problema o falta más voluntad política? Bueno, ese sería el origen del problema y lo que estás diciendo es fundamental, la voluntad política. Acordate que es una carta orgánica de 1943, claro. Y tiene que tener modificaciones. Te comento, por ejemplo, una parte de lo que es la carta orgánica que se refiere a la gobernanza. El IPS es de los aportantes, los jubilados, los trabajadores, los empleadores. Sí. No es lo que existe allí, no es la plata del Poder Ejecutivo, ni del gobierno, es nuestra plata, por decir así. Sí. Y, que se nos descuenta cada mes. Claro, que se nos descuenta. Aportamos cada mes. Que nos descuenta cada mes. Entonces, te hablaba de la gobernanza, Mario Aníbal. ¿Qué pasa? El Poder Ejecutivo, por esa ley del 1943 que tiene que ser modificada, tiene la potestad de nombrar al Consejo Administrativo, a los 5 consejeros y al presidente de IPS. Ellos nombran. Claro. Entonces, nombran de acuerdo a la situación política y las conveniencias políticas que puedan tener de cada uno de ellos. Entonces son sumisos al Poder Ejecutivo en este caso. Claro, qué curioso, ¿no? Porque es una institución prácticamente privada, pero que sin embargo está controlada por el Estado y por el gobierno a cargo del Estado. Vamos a parar ahí porque quiero desarrollar esa idea. ¿Y por qué entonces, siendo aporte privado de patrones y de empleados, sin embargo es un botín político? Lo primero que mira la clase política cuando llega al gobierno es IPS, es como una suerte de imán. Pero claro, porque en realidad hay mucho en juego en ese lugar y nos interesa a todos como futuros jubilados, aquellos que todavía no nos acogimos al beneficio, o también a los que usamos el servicio, sobre todo del aspecto médico. Elvio Bruno es un hombre que ha dedicado parte importante de su vida a estudiar este fenómeno y a encararlo con coraje, con un grupo grande de gente que por fin dice, acá estamos, queremos que se reconozca nuestro derecho y queremos precautelar ese patrimonio que es de todos. No es poca cosa. Una breve pausa y profundizamos con nuestro invitado, tema IPS, pero también tema jubilatorio, aquí Conversando la Noche.
Estamos con Elvio Isidro Brun Ayala, que está en la Unión de Jubilados del Paraguay. Es importante esto, Elvio. Ustedes no excluyen a las otras jubilaciones. No es solamente IPS, aunque esté mayormente conformado por asegurados y pensionados, ¿no? Sí, señor. Así es, Mario Aníbal. Cuando nosotros fundamos la Unión Nacional del Jubilado del Paraguay, fue y sigue siendo abierto para todas las cajas, municipal, bancaria, caja fiscal, de todos. Sí. Por eso fue que de alguna manera fuimos englobando pues Unión Nacional de Jubilados del Paraguay. Nunca se había hecho algo así global. Nunca se había hecho algo así global y tampoco nunca se había hecho, tengo entendido, que sea totalmente gratuito. No se paga membresía, no se paga mensualidad, nada, absolutamente. Me corrijo, no se pagaba hasta el 29 de marzo. Hicimos una asamblea allí, claro, y entonces ahí se puso como algo simbólico un 20.000 guaraníes, claro, de aporte de los asociados. Imagino que hasta para hacer un papeleo hay que tener un poquito de capital, ¿verdad? Nosotros vivíamos de la donación de la gente, de nuestra gente que enviaba por giros telefónicos, 5.000 guaraníes, 10.000 guaraníes, y después la misma comisión directiva que iba solventando, claro, los diferentes costos. Sí. Fíjate que nosotros empezamos, ¿y por qué crecimos tanto? Porque nos abrimos mucho hacia el interior. Ahora tenemos 16 filiales en el interior. Nosotros tuvimos en el mes de abril el primer Congreso Paraguayo de las filiales de la Unión Nacional de Jubilados, donde estuvieron participando unas 60 personas entre presidente y vicepresidente de todas las filiales, donde fuimos marcando las pautas que queremos para el 2025. O sea, es una cosa organizada, no es improvisada. Nosotros tenemos objetivos, marcamos y trabajamos sobre eso, nos orientamos a eso. De repente surgen cosas que nos pueden desviar un poquito por la situación política, económica, situación del IPS mismo. Entonces, sí, de hecho, no estaba en nuestro plan, pero nos ocupamos de ese tema. Me preguntabas, Mario, sobre la parte de la voluntad política, claro, que me pareció muy importante. Te decía que esa carta orgánica y la gobernanza, allí dice que el Poder Ejecutivo es el que tiene que administrar, manejar y nombrar al Consejo Administrativo. Así. Eso hace que la injerencia política dentro del IPS le vaya carcomiendo. Es el cáncer dentro del IPS, esa injerencia política. ¿Por qué? Porque los consejeros son sumisos y responden al Poder Ejecutivo. Si viene una orden de arriba donde dice, quiero que IPS me compre bonos por $50 millones, por decir así, y uno de los consejeros dice, bueno, no, yo no estoy de acuerdo. Y dice, ¿quién no está de acuerdo? Elvio Brun no está de acuerdo. Sáquelo y entra otro, tranquilamente. Entonces se tienen que alinear. Y también hay cuoteos allí dentro de las direcciones y gerencias, porque cada uno de ellos otra vez meten sus personas, los que estarían muy de cerca a ellos, claro, que después se sirven en voto. Ese es el tema. O sea, está construido así, esa es la estructura. Para modificar eso hay que modificar la Carta Orgánica. Para modificar eso, la única manera es modificar la Carta Orgánica, en el cual nosotros tenemos que sacar esas prerrogativas que tiene el Poder Ejecutivo y que pase a ser administrado por los dueños principales. Inclusive que los consejeros, hay consejeros de empleadores, consejeros de empleados y consejeros de los jubilados, que estos tres tengan que ser nombradas por los propios representados. Claro, exacto. Nosotros tenemos que elegir nuestros representantes. Pero para eso hay que cambiar la Carta Orgánica. Ahora, es muy interesante esto porque mientras eso no cambie, va a ser difícil cambiar el sentido mismo de cómo funciona hoy IPS, ¿no? Eso todavía no va a solucionar el otro tema, que es el control también de los cargos ejecutivos, de los cargos médicos, administrativos, que siguen siendo también muy prebendarios, ¿no? Totalmente de acuerdo. Salvo excepciones, no todos, pero sí, salvo excepciones. Totalmente de acuerdo. Mientras no exista esa voluntad política que bien decías, para cambiar esa Carta Orgánica en esa parte medular y fundamental va a ser muy difícil.
Se hicieron modificaciones a la Carta Orgánica hace poco tiempo, pero fueron remiendos intrascendentes donde pasaba del periodo de jubilación de 36 meses a 120 meses y algunas que otras cosas que no van a salvar el IPS. No pasa el tema por allí. En IPS el problema está la corrupción, y de la corrupción viene la impunidad que te comentaba en el caso del expresidente que había hecho desaparecer cerca de $2 billones y al final dijeron que no hubo daño patrimonial. Claro, a ver, esto me interesa mucho porque ustedes insisten en esto y cómo llevan adelante esas denuncias. ¿Van al Parlamento? ¿Quién les escucha? Nosotros, te comento, tenemos equipos de asesoría jurídica, equipos económicos contables que analizan las cosas y bueno, y todo el resto de lo que estamos, todo siempre dirigido por el presidente, el doctor Pedro Valle. Sí. ¿Ninguno cobra sueldo ahí? Ninguno cobra sueldo. Eso es importante decirlo. Ninguno cobra, ni el presidente que el la gente va a decir, sí, pero estarán ahí cobrando millones. No, absolutamente. Como te decíamos, inclusive vivíamos de la donación de la gente y así, pero nadie cobra sueldo. Porque ustedes tampoco gestionan el dinero del jubilado. O sea, nosotros no gestionamos, nosotros brindamos asesoramiento. Hay días, los martes y jueves, donde tenemos asesores jurídicos, inclusive el mismo presidente, el doctor Pedro, está allí recibiendo a las personas que necesitan una asesoría jurídica con respecto a sus jubilaciones, más todavía con el tema actual del cambio que son cambios paramétricos, de cambiar de 36 meses a 120 meses, que no van a afectar nada. El problema de fondo, como bien decías, está en la gobernanza. Eso va a evitar la injerencia política. ¿Y estos reclamos han llevado al Parlamento ustedes principalmente? Estos reclamos nosotros hemos pasado inclusive al IPS, al presidente del IPS, hemos pasado al presidente del Parlamento anterior, a Beto Velar, hemos pasado diciendo que necesitamos una reunión porque nosotros como jubilados y como aportantes el presidente de la Asociación de Activos de IPS, queremos modificar y trabajar sobre eso. Por supuesto que fue cajoneado y va a ser cajoneado porque no conviene, es un cuoteo político y es una agencia de empleo. Entonces es una lucha, pero no nos van a hacer correr. Por ese motivo nosotros estamos y seguimos insistiendo en todo eso. Y cobra cada vez más fuerza porque cada vez más gente detrás. Eso es interesante. Instalaron el tema. Esto no se estaba debatiendo hace 4 o 5 años. Había como una pasividad. Hoy la gente está más informada, está más enterada y reclama. Por ejemplo, el tema de los famosos destinos de los fondos jubilatorios. Es un tema muy delicado. ¿Se puede o no se puede usar esa plata? ¿Se puede aplicar en bancos como está ocurriendo? ¿Qué pasa con esa cuestión de la plata nuestra, digamos? Muy interesante, muy interesante. Los fondos jubilatorios, primero te digo, los análisis económicos contables del propio balance que está en la página web de IPS, a nosotros mensualmente para el fondo jubilatorio nos da superávit. Siempre sobra plata. Pero portavoces del IPS siempre están diciendo que hay déficit y están tocando parte de no de la reserva, parte de la renta, de los intereses que generan esa plata que está en los bancos. Claro, que es un dineral. Que es un dineral, exactamente. Lo cual nosotros pedimos y estamos en reuniones y preguntamos qué pasa con esto, por qué, puesto que nosotros nos sale superávit, queremos reuniones técnicas con ustedes que nos demuestren dónde está el déficit. El supuesto déficit. El presupuesto, exactamente. El supuesto déficit. Nunca nos han respondido. Ahora, un mismo expresidente de IPS, uno de los mejores expresidentes de IPS, había dicho a través de la prensa que la plata del fondo jubilatorio se toca, se desvía a través de maniobras, manipulaciones y triangulaciones.
supuestamente la plata del fondo de jubilaciones de IPS no puede tocarse para pasar a lo que es un programa de salud o un programa administrativo. Es totalmente independiente. Ajá. Sin embargo, se hace con una bicicleta, digamos. Se hace una triangulación por allí para pasar a diferentes cosas. Pero eso no es ilegal. Totalmente ilegal. Totalmente ilegal, por eso hablamos de lo que es corrupción. La corrupción no tiene factura, entonces no puede mostrar, pero nosotros vemos en los balances que hay cosas que no cierran bien, cajas oscuras en algunos ítems que no podemos abrir, donde seguramente están las triangulaciones, fideicomisos o alguna manera de cómo desviar ese dinero. Eso genera comisiones también. Bueno, espera, vamos a hablar de eso a la vuelta de la pausa, porque me parece muy interesante lo que está tocando Elvio. Es crucial entender esto, porque finalmente todos vamos a ser afectados por esto si es que no se van poniendo límites y si no se modifican aspectos de la administración. Y digo esto, Elvio, para la vuelta. Alguna gente dice, atacan el IPS. No, al contrario. Le queremos, el IPS es nuestra fuente de salvación. Hay que cuidarlo como un tesoro nacional, pero no podemos dejarlo por eso mismo a la deriva. A la vuelta nos explica mejor Elvio lo que están haciendo en la Unión de Jubilados acerca de esta situación. Todo esto conversando en la noche aquí en Mega TV. Seguimos con Elvio Brum, que nos está explicando el funcionamiento de esta asociación que han creado, esta unión, hace muy poco tiempo. Si contamos en el tiempo, todavía son pocos años, sin embargo generó tanta repercusión y adhesión. Y decíamos, Elvio, antes de la pausa, que es justamente tratando de precautelar IPS. IPS es demasiado importante. Está el que tiene dinero para irse a Sirio Libanés, el que tiene dinero para una jubilación de privilegio, pero acá estamos hablando del trabajador, Elvio. Así es, Mario Aníbal. El IPS es demasiado importante. Fíjate, al IPS aportan actualmente 800.000 personas, 200.000 personas o trabajadores que aportan exclusivamente para el área de salud, sí, y 600.000 para la parte de jubilación y salud. Sí. Fuera de el porcentaje de evasión que existe en IPS en cuanto a las empresas, existen 700.000 empresas registradas en el Paraguay. Uh-huh. Según lo que es el Ministerio de Trabajo, inclusive aumentaron más. Sí. Y están registradas en IPS solamente 67.000 empresas. Claro. Imagínate, estamos hablando de más del 86% de evasión. O sea que de cada 100 empresas, solo 14 están registradas en el IPS. A mí me preocupa mucho eso porque hay un crecimiento del empleo informal. Estuvimos hablando hace poco con la ministra. Y ese empleo informal, justamente lo que primero que elimina es cualquier tipo de pensión, previsión o atención en salud, ¿no? Precisamente. Bueno, a eso apuntaba. Imagínate, esas personas que están de manera informal, no están dentro de lo que es el IPS, en poco tiempo van a algo que contra lo que no se puede luchar es el ritmo biológico de la vida, que vamos a envejecer y bueno, y en un momento no vamos a poder ejercer más la actividad correspondiente. Claro. Va a llegar a una explosión, si no se toman las precauciones correspondientes, a un grado de explosión social de más de 2.500.000 personas que no van a tener ningún tipo de ingreso. Sí. Van a ser lo que se llama PAMI, personas adultas mayores indigentes. Claro. Y si el gobierno no toma cartas en el asunto, no escucha los reclamos que tenemos que hacer, eso va a ser una explosión social. Claro. Y hemos despertado la conciencia, así como bien tú decías, en la ciudadanía general de todo eso, tratando de que la gente se vaya incorporando. Pero, ¿qué pasa? Las mismas empresas, no precisamente los trabajadores, sino que los mismos empresarios son los responsables
de esto, porque el empresario es que cuando se incorpora un trabajador debe informar inmediatamente a IPS y tributar lo correspondiente sobre eso. Pero no se hace eso, entonces está la evasión laboral y la evasión de empleadores que te decía el más del 86%. Claro, mira, fíjate nomás, Elvio, que eso, por ejemplo, no se habla mucho y es una realidad que aparece en las estadísticas hasta oficiales, ¿no? Ustedes están, por un lado, trabajando para que se respeten los derechos de los asegurados, pero también diciendo necesitamos incorporar mucho más asegurados al sistema, o si no tampoco esto es sustentable. Sí, señor. De hecho, eso es fundamental que la gente... Pero te digo una cosa, eso tiene una solución, Mario Aníbal, que nosotros estábamos pensando, siempre estamos pensando y craneando. La evasión del 86% de empleadores o de empresas. Si nosotros, como una idea alocada de repente, hacemos que una institución que está trabajando muy bien y que es especialista en recaudación, Sí. en el caso del DENIT, por ejemplo, Ajá. que sabe perfectamente cuánto gana Elvio Brum, cuánto aporta Claro, Elvio Brum, todo el historial. aporta. Tiene todo el historial de todas las empresas, de todos los trabajadores. Si es que ellos se encargan, y es su especialidad, son especializados, de la recaudación, esto debe bajar brutalmente. Claro. Tiene que bajar porque tiene todo el historial, no Sí. le puede mentir. El IPS, además de la mala gestión en todas las actividades, salud, administración, fondo de previsional y todo eso, no tiene la capacidad, ni con el Ministerio de Trabajo, de juntarse y ver, bueno, cuáles son las empresas evasoras o los trabajadores independientes que no están allí. Si el DENIT agarrara esto, eso va a bajar notablemente. ¿Qué pasa allí, Mario? El tema de confiabilidad que tenemos todos. O sea, de desconfiabilidad. Claro, mejor, falta de confianza, ¿no? Falta de confianza. Nosotros queremos pensar bien. Si el DENIT recauda, bueno, queremos pensar que van a pasar a IPS, lo que sea. Y eso va a ser mal. Se puede multiplicar 3, 4 veces lo que es la recaudación del IPS ahora. IPS ahora recauda por mes $100 millones. Imposible, jamás una empresa que recaude $100 millones puede tener déficit. Claro. Imposible. Y puede recaudar más. Lo que decía es fundamental porque hoy con la tecnología y las herramientas no es tan difícil cruzar datos. Antes sí, eran los libros contables, era muy difícil asentar un balance. Hoy está todo en línea. Sí, señor. Hoy la DENIT sabe cuánto gastaste esta mañana Sí, en transporte hasta la radio. Sí, no es tan difícil que podamos justamente transparentar mucho más esa gestión. Sí. Que como me decía ahora, y yo eso no lo había pensado, IPS no tiene la capacidad de hacerlo. La DENIT posiblemente sí. Es cuestión también de cruzar esos datos y trabajar conjuntamente. Ahora, redondeando este bloque, porque después te quiero preguntar también sobre Pedro Alley, porque algunos cuestionan, y voy a ir ya al tema, unos dicen, Pedro fue funcionario, fue juez y parte, estaba ahí, ahora está de este lado. En realidad eso no le inhabilita para lo que está haciendo, pero ustedes confían en ese liderazgo y trabajaron juntos, lo conocen mejor que nadie. Perfecto, sí. ¿Qué puedes decir a lo que cuestionan la figura de Alley? Bueno, en primer lugar te digo que el doctor Pedro Alley siempre fue la piedra en el zapato de las autoridades del IPS porque siempre estuvo cuestionando las diferentes situaciones irregulares que se presentaban. Ajá. Llegaban las denuncias a sus superiores como debe de llegar, pero tenía que quedarse allí. Sí. Te comento, el doctor Pedro Alley fue el creador en el 2005, año 2005, del creador del Departamento de Reforma del IPS, porque esto ya se podía ver a través de los informes actuarios que se podía llegar a una situación así. Ajá. Entonces él creó eso para ir trabajando. De hecho que nadie le dio pelota porque no conviene, porque no hay esa voluntad política. ¿Qué puesto ocupaba él, asesoría legal? Él estaba como gerente de prestaciones. Ah, ok. Él estaba directamente, no sé qué cargos anteriores, pero cuando llegó a salir. ¿Qué llegó a pasar inclusive? Que las denuncias que hacía el doctor Pedro allí eran tantas y le dejaban siempre quieto, hasta que llegó en un momento que algo que él mismo dice, ya era un fato demasiado grande. Y
nos podía comprometer a todos. Entonces, cuando yo llegué a denunciar eso al presidente Battaglia en ese entonces, me dijo, cállate, no digas nada, porque esto es la niña bonita del gobierno. Hablábamos cuando eso del tema de la subvención a los trabajadores por el tema de la epidemia y cosas por el estilo. Sí. Y había algunos hechos de corrupción de que IPS trasladaba a esa empresa, pero esa empresa no trasladaba a quien tenía que ser o la hacía trabajar y cosas así. Sí. Entonces, él llegó a denunciar eso a la presidencia, al consejo, y le dijeron, cállate porque esto es la niña bonita del gobierno. Entonces él dijo, no me voy a callar, y denunció a la prensa. Eso generó que le tengan que sacar a él, sin sumario absolutamente. O sea que, como te digo, desde el 2005 él está viendo y trabajando para mejorar, para hacer las reformas correspondientes dentro del IPS. Los que hablan sin conocer, bueno, no conocen realmente la historia de Pedro. Importante la aclaración para entender, y es bueno que lo digas vos, que lo conocés profundamente, porque trabajaban juntos, como dijiste, entre 4 personas para iniciar este movimiento que hoy ya es nacional. Ahora, te agradezco esa aclaración, y antes de la pausa me gustaría también entender lo siguiente. Ustedes como movimiento están teniendo un crecimiento exponencial, están teniendo ya representantes en todo el país. ¿Ya tienen figura personalidad jurídica? Ya tenemos. Ok. ¿Y van a tener un proceso eleccionario también más tarde o más temprano? Ya tuvimos. Ah, ¿ya tuvieron? Ya tuvimos, sí. Ok. Hicimos una asamblea. O sea, la autoridad hoy son autoridades elegidas en asamblea. Elegidas en asamblea, que fue el 29 de marzo. Ok. Importante esto para entender. Y por último, antes de la pausa, yo me jubilo en un par de años. ¿Directamente puedo pedir asociarme a ustedes? ¿Cómo es el trámite administrativo, burocrático para ser parte? Correcto. Directamente, nosotros tenemos boletines, estamos en las redes, en todas partes. Directamente uno solicita su adhesión. Hay un formulario que se completa y solicita su adhesión a la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay. Okay. Inmediatamente sos incorporado allí. Y tenés todos los beneficios que te pueda brindar la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay, que se refiere a asesoramientos que necesite, inclusive un punto muy importante. ¿Y por qué generamos tanta conciencia? Es lo que nosotros tenemos, la escuelita Pujaré se llama. Todos los lunes tenemos capacitación, que el doctor Pedro Valle, el presidente, nos da la capacitación, pero también tenemos las charlas magistrales. Estuvo allí el doctor Pedro Ferreira, expresidente de IPS. José Tomás Sánchez también, lo vi hace poco. José Tomás Sánchez, que estuvo hace poco, estuvo el doctor Víctor Benítez, y así sucesivamente muchas personas. Entonces eso te da una visión más amplia, te involucra más, te motiva y te incentiva a que vos puedas involucrarte y trabajar más por ese tema. Excelente, una tarea también de capacitación dentro de todo para el jubilado, porque el jubilado a veces se interpreta como alguien que ya no hace más nada. En realidad, la gente sigue produciendo intelectualmente, sigue haciendo sus cosas y necesita actualizar conocimientos. A la vuelta vamos redondeando esto que es tan interesante con Elvio Brum, porque me parece que es un momento crucial para que justamente corrijamos ciertos aspectos, que no nos pase como en Argentina, en que los miércoles los jubilados son garroteados frente al Parlamento porque ya le están quitando todos sus derechos. Avanzaron ciertas ideas que siempre ajustan por el lado más débil, que es el lado justamente del sector pasivo, que ya no tiene aparentemente tanta fuerza para luchar. Sin embargo, ellos también están luchando ahí en las plazas. A la vuelta estamos redondeando esto con Elvio Brum, nuestro invitado especial. Bien, última parte de esta charla con Elvio Brum Ayala de la Unión de Jubilados del Paraguay. Muy interesante para entender por lo menos las cuestiones básicas que mueven a este gremio. Que hoy me decías, ¿cuánta gente tiene más o menos ya asociada? Nosotros tenemos, la última vez habíamos recolectado 17.000 firmas para entregar al Parlamento cuando hablamos de la superintendencia de jubilación. Que dicho sea paso, ustedes no estuvieron de todo el desacuerdo. Miren, es importante eso que decís. Hay cosas en las que nosotros
estamos de acuerdo y apoyamos. No somos simplemente que estamos en la vereda de enfrente tirando piedra a todo lo que salga. Claro. No, hay cosas que sí apoyamos y que nos parece bien. Inclusive te digo, esto de los 36 meses pasar a los 120 meses para tratar de sanear un poquito esa subdeclaración. Entonces sí estamos de acuerdo. Sí. Y llegamos a un punto, Mario Aníbal, en que somos creíbles ante la ciudadanía y también ante las autoridades en general que nos han convocado para audiencias públicas y reuniones. En la misma ley de la superintendencia que se promulgó hace ya casi un año, pero no se puede reglamentar porque existen muchas cosas que no están bien, que no pueden reglamentarse. Esa ley salió apurada por presiones del Fondo Monetario Internacional, que tenía que salir de cualquier manera porque tenía que recibir una ayuda allá. Nosotros hemos incidido allí para que muchos puntos se modifiquen o salgan de allí. Por ejemplo, uno de ellos, te comento, uno de los más importantes, era que la Carta Orgánica IPS prohíbe hacer préstamos al Estado del fondo jubilatorio. Correcto. Prohíbe. Y en esta ley autorizaba hacer préstamos al Estado. Nosotros protestamos, presentamos sobre eso y se excluyó eso. Claro que existen otras vueltas y el superpoder que va a tener el superintendente puede hacer algunas maniobras. Pero a lo que quiero llegar, de acuerdo a lo que me estabas diciendo, es que sí somos interlocutores válidos ante las autoridades, somos creíbles, tanto más creíble, diría yo, que los propios dirigentes de algunas instituciones, porque el gran problema en Paraguay está en la confiabilidad, en la confianza hacia las personas, y los políticos y estos dirigentes de determinadas instituciones están quemados. Claro. Están quemados, no se le cree. Ni al mismo presidente Peña no se le cree más. Ni por más que se vaya él y mienta en el exterior para traer inversiones al Paraguay. Nadie trae. El Uruguay se llena y acá llegan migajas. Hay una crisis de confianza. Es por desconfianza, ya nadie más cree. Nadie más cree, nadie. Y entonces nosotros, como movimiento social que somos, no somos movimiento político, sí mantenemos y tenemos la credibilidad de la gente porque le hemos demostrado con números y con hechos, con acciones, las cosas que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacer y lo que estamos llevando a cabo. Importantísimo esto que decía Elvio, porque hablamos de un movimiento que está haciendo cosas, no es una cuestión solamente figurativa, están moviéndose en el sentido de hacer cuestiones o de hacer lobbies o de hacer la presión correspondiente. Ahora, aún así, 2 años y un poquito más nomás pasaban de la fundación. Veo que han crecido muchísimo, pero hay muchísimo por lograr. Todavía es apenas el comienzo, ¿no? Sí. Si vos tuvieras que poner, ya entrando en la parte final de la entrevista, así un imaginario de cuáles son los pasos que hay que lograr a través del trabajo de ustedes, ¿cuáles pondrías primero? Primero, te digo, y fundamental, es seguir incorporando gente a la unión de jubilados y trabajar sobre la carta orgánica de tal manera a modificar lo que es la gobernanza para evitar esa injerencia política. Correcto. También, y estamos trabajando sobre eso, estamos viendo, está en nuestra mesa eso. También el tema de cómo combatir esa informalidad laboral que es tan alta, que pasa por allí todo el problema de la recaudación. Y te decía que uno de ellos podría ser el tema de DENIT, es cuestión de analizar y pensar. Es una idea. Sí. Es una idea que está allí también. Y te digo que una idea quizás no alocada, que también está dentro de las posibilidades de estudios, es que el IPS, o mejor que exista un banco social, un banco previsional. IPS pone su dinero en el sistema, es el principal jugador en el sistema bancario. 2.500 millones de dólares están colocados en diferentes sedes allí y se le da al banco al 8%
o al 12% si en guaraníes, y esto te prestan a nosotros mismos otra vez al 20%. Totalmente. O sea que ganan plata de nuestra plata. De nuestra plata, sí. Están ganando plata de nuestra plata. Entonces, y supuestamente estas colocaciones que se hacen deben ser destinadas para fines sociales, para desarrollo. Eso. Pero entra en el fin especulativo porque le presta a Finalmente el asegurado no tiene un préstamo para abrir un negocito, un almacén, para tener una ampliación de su casa, no tiene. No tiene. Y más todavía cuando ya sos jubilado a partir de los 65 años, te piden el examen hasta de próstata más claro, o menos. Claro. Entonces, ¿por qué no IPS generar una institución paralela o exacto, ahí va, muy asociada bien, que pueda ayudar? Excelente. Estamos pensando en que se forme un banco previsional o un banco social que se dedique precisamente a la parte social, a la parte con fines sociales, a agronegocios, para que la gente pueda desarrollar eso, a obras viales. Abrir un poco lo que es nuestra plata y no tener saturado el mercado financiero, el sistema financiero con los bancos. O sea que, y que el jubilado pueda acceder con costos bajos, con intereses bajos a esa plata, además, pero, bien claro, ese banco social o ese banco previsional, llamarle como quieras, sí. Debe ser administrado no por el Consejo de Administración de IPS, tiene que ser administrado por los dueños del dinero, por nosotros, por los aportantes tiene que ser administrado. Que hay gente capacitada, de sobra. Hay suficiente gente capacitada. Imagínate que gente que se jubiló en empresas importantes, sí, multinacionales en diferentes profesiones y que son pensantes, claro, y que pueden trabajar y ayudar en esto. Imagínate que puedas hacer un préstamo social para hacer tu casa. De la cantidad, más del 50%, el 60% de los jubilados no tienen casa. Entonces, si se hace un préstamo social o se construye un condominio, o llamarle claro, aquí un barrio de casas para jubilados, inclusive todo como tiene que ser, con rampa y todo eso, claro, que puede hacer un banco social y tiene plata. Entonces, eso es una idea que también estamos pensando. Nosotros vamos pensando más allá. Lo que pasa es que voluntad política, muy bien dicho, Marianía, voluntad política, que nos den la oportunidad y vayamos trabajando. Pero no vamos a tirar la toalla, nunca. Siempre vamos a estar marcando la cancha. Me parece genial, me encanta esta idea también, parece utópica, pero ¿por qué no? Además otros países lo han hecho, ¿verdad? Sí, y movilizaría toda la economía también, sobre todo esa economía más doméstica, más, digamos, de sectores que a lo mejor no entran en las grandes licitaciones, pero que te pueden hacer un barrio para 40 personas de una manera accesible en materia de tener un lugar. Me impresionan los datos que trajiste, Elvio. Esa explosión social que mencionaste, de tanta gente que puede quedar en una indigencia por no estar dentro del sistema, o de tanta gente que siendo aún jubilada, trabajado toda la vida, no tiene vivienda propia. Cierto. Es un drama. Es un drama y va a ser, por eso decía que si no se toman, no se realizan las correcciones correspondientes, va a ser una explosión social. Imagínate 3 millones de personas que sean indigentes y que estén por la calle o lavando auto o tirado o lo que sea, que estén por allí. Y va a ser, y tienen hambre. Y bueno, cuando hay hambre ya cualquier cosa. Pero falta la voluntad política para que eso se pueda hacer. Y nosotros estamos luchando con eso. No vamos a abandonar nunca. Y vamos a recalcar siempre que el IPS tiene superávit en el fondo jubilatorio de esos 100 millones de dólares. Hay superávit y más aún, ahora me da risa porque ese discurso de que hay déficit en el fondo jubilatorio ya es un chip antiguo. Cuando le escuchás a la ministra de Trabajo, dice hemos generado no sé cuántos
cuántos empleos le encontrás, Claro. le escuchás a Santi Peña, y nunca sube la recaudación, nunca sube, la misma. Claro, exacto. Qué interesante ese punto. Pues celebramos cuando Sí. baja el desempleo, sube el empleo, Sí, exactamente. el gigante dormido, todos felices que se despierte el gigante, pero queremos que aporten. Sí, señor. Como lo hemos hecho nosotros de jovencito, ¿verdad? Así mismo. Religiosamente, y los patrones también. Interesante pensar en estas cosas, y me quedo con la idea también de que para ustedes esto es inclaudicable. Inclaudicable. O sea, no es negociable tampoco. No es- es la no es un palabra grupo de que- amigos está entreteniéndose en una reunión semanal. Están trabajando en serio para dignificar la posición del jubilado. Y ojalá que sea así, Elvio. Así mismo como decís, para nosotros, bien dicho la palabra, es innegociable, inclaudicable. Tenemos objetivos marcados, tenemos el plan de trabajo del 2025 y proyectando para más allá también, porque todo lleva su proceso, y estamos motivados, incentivados por el hecho de que despertamos a la ciudadanía y la ciudadanía nos está respondiendo. Pasamos a ser interlocutores válidos, te decía, ante la prensa, ante las autoridades que nos llaman para reuniones y para algunas negociaciones. Yo les encuentro en redes sociales, puedo buscar en Facebook, Unión de Jubilados, puedo buscar en... Puede buscar en Facebook Unión Nacional de Jubilados, en Instagram estamos, tenemos en TikTok. ¿Página web? Página web tenemos también, exactamente. Ok. O sea que se puede tener un acceso fácil a eso, y nosotros hasta ahora estamos trabajando en los hospitales, llevando boletines, informando cuando la gente está esperando allí para su turno o para retirar su medicamento, les vamos entregando para que ellos se asocien. Es impresionante cómo nos reciben. Rápidamente Es reciben. lindo. Qué bueno Es esto, lindo. qué bueno. Era una necesidad que estaba también instalada y que no estaba respondida o satisfecha. Local propio todavía no. Local propio todavía no. ¿Dónde se juntan? ¿En las casas de los...? Nosotros tenemos una casa que estamos alquilando y ahí estamos Ahí actualmente. vamos. Sí. Bueno, ya llegará en su momento. Sí. Lo importante ahora es la organización y el crecimiento. Unión de Jubilados del Paraguay. Interesante que lo investiguen ustedes libremente. Y lo último, Elvio, para cerrar, ¿no hay un peligro que un grupo político diga, este es interesante, vamos a cooptar este grupo, como han hecho con algunas instituciones? Sí, Siempre está ese peligro. está y ya nos ha invitado. Por eso. Ya nos ha invitado inclusive de coaliciones y cosas así, pero nosotros tenemos bien marcado cuál es nuestro objetivo. Por ahora somos movimiento social y vamos trabajando sobre la parte social. No sé más adelante si es que vamos a tener que convertirnos, hacer un salto, porque el movimiento social tiene un techo. Claro. Tiene un techo. Pero en ese caso, perdón, sería bueno tener un senador o una senadora o dos de la Unión, pero no pertenecientes a movimientos internos de partidos. Correcto, tal cual como has dicho. Nosotros nos descartamos esa posibilidad. Claro, pero como una representación legítima del sector. Sí, señor. Así mismo. Interesante. Para otra charla. Para otra charla, es todo un tema. Gracias, querido Elvio. Muchísimas gracias a vos, Mario Aníbal, y contento de estar en tu programa y, como te decía, también honrado de participar en ella. Aprendimos mucho de cuál es realmente la función, el significado de este gran movimiento nacional que es la Unión de Jubilados del Paraguay, que nació como un sueño de 4 personas y hoy es una multitud que por algo está siendo escuchada. Gracias, hablábamos con Elvio Brum. Buenas noches, hasta la próxima.